Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, de la obra que lleva adelante los líderes. Y termina el versículo 13 diciendo, tened paz entre vosotros. ¿Qué es lo que vemos aquí en estos dos versículos? En primer lugar, vemos la responsabilidad del pastor para con la oveja. Y hay tres responsabilidades que vemos entre el versículo 12 y 13, que acabamos de leer. En primer lugar, habla de la responsabilidad de trabajar. ¿Sí? Vamos al pastor, ¿verdad? A los líderes. ¿Por qué? Porque ellos tienen un compromiso delante de Dios y por ende delante de la iglesia. Hoy día vemos muchos líderes, muchos pastores incluso, o muchas personas que se han comprometido pero no hacen el compromiso, no llevan adelante, se comprometen y dicen, ok, yo solo acepté y me gusta figurar, me gusta ser el presidente de tal comisión, me gusta ser el pastor, me gusta ser el conferencista, me gusta ser el maestro de la escuela dominical, etc. O sea, solo quiere ser, pero no hace el trabajo. Esto es para los líderes. Si tú te comprometiste, mi querido hermano, líder, a trabajar con el Señor, cumple tu trabajo. ¿Por qué? Porque decía en el versículo, a los que trabajan entre vosotros. Entonces está diciendo que el pastor, el líder, los líderes de la iglesia deben cumplir el compromiso a cual fue llamado. El primer punto fue eso. El segundo punto, en lo que es la responsabilidad del pastor con las ovejas, la responsabilidad de ejercer autoridad. El pastor, el líder, y cuando estoy hablando de los líderes, estoy hablando de todos aquellos que cumplen una función dentro de la iglesia, debe tener autoridad en el lugar donde está. Y esa autoridad no es propia suya, es la autoridad que Dios le dio. La autoridad que tenemos es de la palabra de Dios por Dios. Y no soy yo. No es Iván el que tiene la autoridad porque es Iván, ¿verdad? Sino que yo tengo la autoridad de hablar de parte de Dios porque yo me he comprometido a servirle en el área de la predicación, de la enseñanza y del cuidado de su iglesia. Entonces Dios me da esa autoridad si la iglesia me permite. O sea, yo no llegué esta mañana a decir, abra más la puerta y yo quiero predicar. No existe ese autoritarismo. El pastor no es quien manda, el pastor es quien dirige, preside. El pastor es quien tiene la autoridad que viene de parte de Dios. Por eso debe ejercer autoridad. Así que mi querido líder, mi querido pastor que está esta mañana, Dios te puso en el lugar donde está y tú tienes autoridad de parte de Dios. Y los hermanos tienen que entender eso. Amén. Porque dice ahí, y los que os presiden en el Señor. ¿Qué significa presidir? Significa guiar, significa enseñar, significa dirigir, significa ser presidente, presidir, ser la cabeza. Entonces es muy importante reconocer eso y que el pastor también pueda tener la autoridad. Hermanos, si ustedes quieren saber cuáles son, digamos, los requisitos para un líder en la iglesia, tienen que leer Tito capítulo 1 y 1 Timoteo capítulo 2. Ahí están los requisitos para los líderes de la iglesia. Punto número 3. ¿Cuál es la tercera responsabilidad de los pastores para con la iglesia? Y esta es la parte que a muchos no les gusta. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde decir algo a alguien, amonestar algo a alguien, se ofende. ¿Sí? O sea que ahora es difícil decir es blanco cuando algo es blanco. ¿Por qué? Porque alguien va a decir no es blanco. Entonces se va a ofender, ¿verdad? Es alto, no es alto. ¿Hace calor? No hace calor. O sea, la gente se ofende por cualquier cosa, ¿cierto? Y eso está afectando la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque muchos de los pastores o líderes o predicadores dicen, yo no voy a decir eso en el púlpito porque alguien se va a enojar. Hermanos, si viene de parte de Dios y el que habla de parte de Dios no habla de sí mismo y no puede regular lo que va a decir.
Porque si Dios le puso palabra en su boca, es lo que Dios quiere decir a la iglesia. Es lo que Dios te quiere decir a ti mediante su siervo. Y muchas veces cuestionamos la predicación, cuestionamos la amonestación. Así que la responsabilidad del líder de la iglesia, del pastor, es amonestar a la congregación. ¿En qué forma? Cuando no estás haciendo bien el trabajo, el pastor te va a amonestar. No te enojes, hermano, es su función. La Biblia le requiere al pastor que él amoneste. ¿Se dan cuenta? Acabamos de leer. O sea que él tiene que, delante de Dios, tiene la responsabilidad de amonestarle. ¿Y qué es amonestarle? Algunos dicen, me retó el pastor porque llegué tarde. Y el pastor lo único que te dice, hermano, ¿sabes qué? Llegaste tarde hoy. Y vos sos tan sensible que vos decís, me retó, yo no sé más si me voy a ir a la iglesia. Así es, ese es el medio hoy. Hoy así son la gente, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos qué decir porque la gente se va a enojar. Así que, mi querido hermano, si pasas a predicar aquí, pastor, hermanos, líderes de célula, etcétera, cuando te toque exponer la palabra de Dios, no parpadees, no titubees, no dudes, decilo. Si Dios te puso en tu corazón amonestar, amonesta con amor, con autoridad. Porque Dios te va a pedir cuenta y va a requerir de ti si tú también eres un líder pasivo y no amonestas. Así, mi querido hermano, estas son las tres cosas que acabamos de encontrar en estos dos versículos de parte de los líderes hacia la iglesia.